¿Qué tal, jóvenes? Vamos a revisar ahora nuestro nuevo tema, que son las transformaciones básicas que pudiera existir, sobre todo pues en un robot brazo manipulador. Recuerden que tiene una herramienta final o un efector final y la intención de estos brazos robóticos pues es posicionar una herramienta en el espacio cartesiano. Entonces vamos a ver que vamos a trabajar matrices de traslación y rotación. Por ejemplo, obviamente pues van a estar involucrados los vectores de esta unidad de herramienta, ¿no? Entonces, vamos a comenzar rápidamente escribiendo la notación, ¿no? De los vectores básicos que vamos a utilizar. Supongamos que tenemos un eje cartesiano X y Y. La Z pues está viendo hacia ustedes o hacia detrás de su monitor, ¿no? Entonces vamos a tener a lo mejor un vector, es decir, un vector BO, y en este punto ahí está la herramienta. Pudiera ser que ese vector, o sea, el robot está por acá, ¿no? Pero la herramienta final está ubicada en este punto. Entonces, eh, y solamente está ubicada en X y Z, desde Y. ¿Sí? Vamos a ubicarlos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Por ejemplo, pues tenemos una componente en Y, tenemos una componente en X. Recuerden que para ubicar este punto, vamos a decir que es mi BOX, BOY. Este es mi punto, ¿no? Mi punto en el espacio. Eh, pues vamos a decir que yo me traslado tanto en X, tanto en Y, y ahí he ubicado mi punto final, en este caso, ¿no? Entonces, pues esa herramienta está ubicada tanto en X, tanto en y obviamente hay una resultante que es el vector final, ¿no? En este caso, B. Muy bien, entonces, ¿cómo escribir esto en componentes? Bueno, pues sabemos que la componente en X, por ejemplo, sabemos que es, gracias a que existe un, este, un ángulo, ¿no? Que me va a permitir saber la dirección de ese vector. Bueno, pues sabemos que B o X es el coseno de ese ángulo, ¿no? Pero, ojo, me falta entonces, es multiplicado por la magnitud de ese vector. Entonces es BO, ¿sí? Coseno del ángulo, que es el cateto adyacente en este caso, ¿sí? Es el cateto adyacente. BOY, por ejemplo, esta componente en Y, pues sería igual la magnitud del vector seno del ángulo, es decir, el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, si yo reescribo este vector BO en sus componentes, tanto en X como en Y, pues esto es igual a decir que tengo, así puedo representar, entonces al vector BO coseno de teta, ¿sí? BO seno de teta, ¿sí? Entonces, pues básicamente así yo puedo decir, miren, pues mi herramienta está ubicada en el punto BOX, BOY, ¿sí? Entonces, si yo necesito hacer la programación de esta herramienta para ubicarlo así en el espacio, pues tengo que calcular ese ángulo, ¿no? Ese ángulo es el que me va a permitir generar la dirección de ese vector. Entonces, se va a volver muy interesante los movimientos que puedan existir en las herramientas de los brazos manipuladores. Bueno, esa es la cuestión básica de vectores. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si esa herramienta está ubicada en un punto, pero se traslada hacia el eje X a un punto P, ¿sí? Si se traslada a un punto P, quiere decir que hubo una traslación sobre el eje X y entonces tengo una componente nueva que se va a llamar PX, ¿sí? Con esto, jóvenes, la herramienta pues significó que ya no se ubica aquí, ¿sí? Más bien, esta es mi nueva referencia y tengo un nuevo, ahora sí que, una nueva referencia. Y de hecho, no sé si recuerdan que en el software de RoboDK eh, se pueden hacer muchos frames, ¿no? El frame de la base, el frame de la herramienta, incluso la herramienta también puede tener otros frames, ¿no? Entonces, estos son los frames de la herramienta de simulación que van a poder utilizar también. Entonces,
Es mi nueva referencia, ya no es XY, sigue siendo XY, pero ya con otros nombres, N y O, por ejemplo, le voy a poner. La herramienta se ubica, sí, efectivamente es el mismo vector, BO, y tiene, obviamente, en la nueva referencia, tiene una BOX y una BOY. Entonces, si yo me voy desde la referencia original, que era el 0, aquí, pues voy a tener una resultante que incluye la referencia original y la referencia actual, ¿no? Entonces se podría decir que, en resumen, una traslación pues sería la sumatoria, bueno, la suma de estas referencias, la original más la nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la representación de mis vectores, no? Ahora, bueno, pues vamos a ver que, por ejemplo, mi vector BXY, por ejemplo, ¿no? Es este vector BXY. Vamos a decir que, pues, lo voy a nombrar con que tiene una componente en X y una componente en Y, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar. Bueno, el BO final, el BO donde quedó, lo voy a poner de este color, quedaría como BO, por ejemplo, igual, tiene una componente BO en X, una componente BO en Y, ¿no? Entonces, y finalmente, bueno, esta referencia también va a ser va a ser muy importante, ¿no? Esta P, ¿no? Esta P, ¿dónde está ubicada? Entonces vamos a ubicar al P, por ejemplo, y se me olvidó ponerle a todos rayita porque son vectores, ¿no? Entonces vamos a decir que tiene una componente en X, que es PX, pero en Y, si se fijan, solamente está en X. Entonces en Y es 0. Eso significa que yo he trasladado la herramienta a una posición específica, por ejemplo, a una posición de un ángulo teta, sí, efectivamente, pero a partir de una nueva referencia que es P, ¿sí? Entonces, vamos a ver, pues finalmente, pues algo que me interesaría es escribir todo en términos de BO. Entonces vamos a escribir entonces BXY en términos de, de BO. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, BO es el vector realmente de la herramienta, ¿no? ¿Dónde está ubicada la herramienta? Entonces, si yo escribo, por ejemplo, BX, dijimos que entonces, pues es, toda esta X es PX, por ejemplo, más BOX. Entonces voy a ponerlo PX más BOX. Todo esto es mi BX del vector resultante, ¿sí? Y BY, pues solamente tengo, si se fijan, pues 0 en PX, digo PY, más BOY. Entonces, esto es igual a, si yo escribo de nuevo este vector, este, sus componentes, pues serían PX más BOX y sería 0 BOY. ¿Sí? Entonces, pues con esto puedo decir que es lo mismo como decir, pues voy a platicar qué es el vector nada más P y el vector BO, ¿no? Entonces, como tal. Eh, perdón, mi vector BO. Déjenme, perdón. Estoy haciendo aquí una revuelta acá. No. Esto nada más en términos de vectores es como si hubiera escrito el vector P, ¿sí? Su posición más el vector BO. Esto es una traslación, jóvenes. Esto que acabo de presentarles, bueno, ya vieron que vamos a ver también rotación. Entonces, lo que acabo de presentarles, jóvenes, esto es la ecuación, la matriz de traslación sobre X de un efector final o una herramienta final, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que sigue es la rotación sobre el eje Z. Es decir, ¿qué va a pasar con con este vector? Pero ya no hay traslación. Más bien lo que vamos a hacer es que la herramienta vamos a rotar. Fíjense, ah, vamos a ver dónde está el eje Z. El eje Y sería, este vector estaría rotando sobre, pues, este eje, ¿no? Entonces,
pues lo voy a ver así. Pero la verdad está muy difícil ahorita, como lo tengo dibujado, representarlo. Entonces voy a rotar sobre Z para que vean que va a ser un poquito más fácil visualizarlo. Porque si yo tengo que rotar en Y, así como está dibujado, está muy difícil. Si roto sobre X, pues estaría rotando sobre este eje. Un poco difícil de representar lo que quiero llegar. Entonces, Z está viendo hacia ustedes o hacia atrás de su monitor. Entonces voy a rotar, ya sea, pues ahora sí, en esa línea, pues voy a hacerla rotar un poco, ¿no? Sobre este eje Z, ¿sí? Entonces, por eso dije, bueno, pues vamos a dibujarlo sobre el eje Z. Bien, vamos a ver, por ejemplo, déjeme poner otro colorcito, pues hay ahorita un ángulo teta, ¿sí? Hay un ángulo teta. Y bueno, pues recuerden que pues yo tengo una componente BO en X y una componente BOY, ¿no? Entonces, fíjense que aquí no hay traslación, ¿sí? Sigue siendo el origen, ¿no? BOX, BOY. Entonces, este punto de la herramienta se le conoce como que está ubicado en BOX, BOY, ¿sí? Ahora, fíjense bien qué va a pasar, por ejemplo, si roto un poco la herramienta y la voy a llamar B1, ¿sí? Entonces, si se fijan, voy a tener una nueva componente en Y una nueva componente en X, ¿sí? Entonces, este vector es B1 en X, B1 en Y. Entonces, recuerden que está rotando, voy para allá, ¿sí? Voy para allá por ahorita, la herramienta va para allá, rotando en ese sentido. Recuerden que estoy rotando en el eje Z, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Jóvenes, en la anterior diapositiva vimos la matriz, esto es la matriz de traslación. Esto sería matriz de traslación en X, ¿sí? En X sobre todo. Entonces, nada más vimos que el punto de referencia se suma, ¿no? Con la traslación que hubo en X, ¿sí? ¿Qué creen que vamos a generar aquí? Una matriz de rotación. Matriz de rotación. Aquí vienen algunos cálculos muy interesantes porque voy a generar una matriz de rotación sobre el eje Z. Y jóvenes, para todos aquellos que vayan les interese, ¿no? La animación gráfica, ¿no? Digital, es decir, si quieren animar o quieren generar un programa de computadora que visualice un objeto y está rotando sobre un X, tienen que incluir algo que se llama matriz de rotación. El software RoboDecay, por ejemplo, cuando rotan algo, está incluida una matriz de rotación. Entonces, jóvenes, ustedes pudieran hacer un programa en Python en donde lo que ustedes gusten y tener un vector original y hacerlo rotar tantos grados. Y es gracias a que van a ejecutar la matriz que les voy a presentar a continuación. Entonces, les va a dar una nueva X y una nueva Y. ¿Sí? Eso significa la matriz de rotación. Así como la de la traslación, una nueva X y una nueva Y del vector, trasladado a un punto P. En esta, una rotación, ¿no? Una nueva X, una nueva Y. Muy bien. Vamos entonces a decir que entonces la rotación B1 fue a partir del vector teta, fue un ángulo phi. Fue un ángulo phi. Entonces, ¿qué les parece si vamos escribiendo la componente B1 en X? ¿Cómo sería? Cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Entonces, ahorita vamos con el cateto adyacente. Esto sería, por ejemplo, pues el vector, si lo quiero ver como siempre pues trabajar vector original, ¿no? Al final es el mismo. BO, ¿sí? Coseno, pero si lo veo desde este punto, pues hubo un teta original y lo moví, roté un tanto phi. Entonces, si se fijan, pues ahí hay una suma de ángulos, no suma de puntos de referencia, ¿no? Entonces voy a borrar esto porque tengo aquí una tablita de, pues ahora sí que de identidades trigonométricas.
Vamos a ver. ¿Cómo puedo reescribir esto, no? Porque al final quiero hacer rotar, ¿no? Entonces, al final quiero generar una matriz de rotación en X y Y, ¿sí? Ok, vamos a reescribir coseno de un ángulo y otro ángulo. A ver, vamos a ver. Esto sería esta, ¿no? Entonces, si reescribimos, sería, por ejemplo, el vector original. Vamos a multiplicarlo por coseno de teta más pi. Muy bien. Y luego dice menos seno de teta. ah, mm, perdón, ¿qué estoy haciendo? No, quiero representar el... Ay, me fui por lo de arriba que tengo escrito. No, vamos a ver. Quiero representar la identidad trigonométrica, ¿no? Entonces es coseno de teta, dice coseno de phi, no es una suma, ¿sí? Luego dice menos seno de teta, seno de phi. Esa es la identidad trigonométrica. ¿Qué les parece si rompemos paréntesis? ¿Sí? Si rompemos paréntesis, por ejemplo, vamos a tener, el primero sería coseno de teta, coseno de phi, ¿sí? Y luego menos, otra vez el vector, BO, recuerden que estoy rompiendo paréntesis, seno de teta, seno de phi. Muy bien. Jóvenes, entonces, no sé si se están percatando que viendo la posición, digamos, el componente original, déjenme escribir los originales, el, ¿no? El BOY y el BOX. Por ejemplo, el BOX, ¿sí? Del original, pues es el vector BO, ¿sí? Coseno del ángulo, ¿sí? Y el BOY es el BO, el vector BO, magnitud, seno del ángulo. No sé si se están dando cuenta que como tengo BO coseno es BOX. ¿Sí se dieron cuenta? BOX. Y acá tengo BO seno, es BOY. Entonces, ¿qué significa, mis estimados ingenieros? Pues que lo que voy a hacer es, pues, ¿qué les parece si lo reescribo? Todo esto lo voy a reemplazar como BOX coseno de phi menos BOY seno de phi. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, pues ahí he logrado obtener la componente de la nueva rotación, ¿no? Del mismo vector, pero rotado en phi, ¿sí? Con respecto al original, que era teta, ¿sí? Entonces es vector original, coseno del phi menos BOY seno del phi. Ok, vamos a ver entonces qué les parece si vamos trabajando. Pues de una vez veo B1 en Y, B1 en Y, ¿sí? O sea, esto fue, pues en X, ¿no? Ahora B1 en Y, es la componente aquí, ¿no? Obviamente es teta y phi, son los ángulos, pues ahora sí este cateto es opuesto a la suma de estos ángulos. Vamos a ver. BO, ¿sí? Seno de teta más pi. Vamos a utilizar, ¿qué les parece? Ahora, ¿qué identidad trigonométrica aplicaría? Ahora sería la primera, ¿no? Entonces tengo el seno de la suma del ángulo, de dos ángulos diferentes, y vamos a decir, veo, ¿sí? Y voy a multiplicar seno, dice, de teta, coseno de phi, más, hay un más ahí, coseno de teta, ¿sí? Seno de phi. Si rompo paréntesis, esto queda igual. Veo seno, seno de teta coseno de phi más, otra vez, veo coseno de teta seno de phi. Y pues vamos a revisar igual que arriba. A ver, ¿quién es quién? A ver, ¿quién es? Esto fue BOY, ¿no creen? Y esto fue BOX, un poco al revés, ¿no?
si lo reacomodo, porque yo siempre soy de la idea de primero las X y luego las Y, ¿sí? Porque al final quiero generar una matriz de rotación en donde la matriz es X y Y, ¿sí? Entonces, pues voy a ver dónde voy a reescribir esto, ¿no? Entonces, reescribiendo B1 en Y, hoy ya me salió otro color, pero bueno. Entonces sería BOX, o sea, fíjense, voy a agarrar primero este, seno de phi, seno de phi. Ah, pero ¿saben? No, no lo voy a reescribir así, porque la matriz sí quiere respetar su orden, ¿no? Entonces déjenme reescribirlo así, así al final fue de esta manera. Déjenme escribirlo del color que debe ser. Entonces, ya casi terminamos, jóvenes. Entonces, eh, vamos a reescribir entonces B1 en Y. Entonces sería, puedo escribir. Entonces es B o Y, ay, B o Y, B o Y coseno de phi, ¿sí? B o Y coseno de phi, más B o X, ¿sí? Seno de phi, ¿sí? Entonces, así, pues, si no lo reacomodo, ¿no? Entonces es, pues ya quedó tanto X como Y, ¿verdad? Finalmente, pues nada, voy a hacer la matriz de rotación, la voy a acomodar, ahora sí, la voy a acomodar, para ver cómo queda. Entonces, vamos a ver qué resulta, ¿no? Entonces, no sé si vayan a tener alguna duda, alguna pregunta, por favor envíenme un mensaje, ¿no? Cuando estén viendo el video, envíenme un mensaje, un correo electrónico y con todo gusto les puedo apoyar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a acomodar esto. Hacemos así como que una captura de pantalla de aquí si gustan, para que recordemos que tanto en X como en Y, pues vamos a reacomodarlo en matrices. Entonces voy a generar ahora sí la matriz de rotación. Le voy a poner como rotation matrix, por ejemplo, la matriz de rotación. Y esto viene dado por B1 en X, B1 en Y. Entonces, si lo escribo, digamos que ya no como ecuación, sino como sus vectores, por ejemplo, BOX, BOX, BOY, pues vamos a decir, bueno, lo que tenga, por ejemplo, BOX, BOX, ¿sí? Recuerden que es BOX, BOY. Déjenme escribir otra vez acá las ecuacioncitas, cómo quedaron. B1X quedó BOX coseno de phi menos BOY seno de phi, ¿sí? Y B1Y, BOY coseno de phi más BOX, seno de phi, ¿no? Entonces, pues los voy a acomodar, ¿sí? Entonces veo X seno de phi, veo Y coseno de phi. A ver, los voy a acomodar entonces. Aquí arribita las ecuaciones. Entonces había quedado B1X. Quedó entonces veo X coseno de phi, ¿sí? Menos veo Y seno de phi. Nada más revisen si ustedes tienen lo mismo. Entonces, eso es lo que quedó B1X. Y B1 en Y quedó, ya lo voy a acomodar ahora sí. Primero las X, entonces voy a decir que es BOX y quedó primero seno de phi más BOY, ¿sí? Coseno de phi. Las acomodé ahora sí como en orden, ¿no? Entonces acá no estaban acomodadas, ¿sí? Pasé para allá y para acá, ¿no? Hice un swap, o sea, prácticamente porque quería primero las X y las Y en términos de BOX. Entonces, vamos a ver. Entonces, primero las X y luego las Y la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Entonces, ¿quién queda? Primero aquí, pues queda coseno de phi. De este lado queda menos seno de phi. ¿Sí? Esa es mi primera ecuación. Segunda ecuación, quedaría entonces como seno de phi,
¿sí? Ese sería el componente, y coseno de phi, ¿sí? Entonces, ese sería, jóvenes, algo que le llaman la matriz de rotación, ¿sí? Jóvenes, esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, ya con esto, ya tengo, digamos que yo ya puedo rotar un objeto. Si yo le digo a qué ángulo, pues le hago coseno, seno, le aplico la componente original y me va a dar una nueva coordenada en X y Y. Eso es lo que significa esta rotación. Finalmente, si combinamos P y rotación por un ángulo phi, pues ¿cómo quedaría? A ver, vamos a ver cómo quedaría. Entonces, por ejemplo, el nuevo vector, digamos que hago una rotación y una traslación. Fíjense que sería pues simplemente la suma de Px, Py, o sea, la traslación, más la rotación. Esta, el, la rotación sobre el eje phi, ¿no? Entonces, estoy reescribiendo la matriz de rotación en estos momentos, coseno de pi, ¿sí? Por BO en X, BO en Y. Jóvenes, esto que acaban de ver es una representación ya de traslación más rotación. Entonces, imagínense que la herramienta, entonces, se traslada, digamos que tienen un bracito robótico. A ver, vamos a poner, por ejemplo, una rotación aquí y aquí está el efector final. Entonces, está ubicado aquí y pues imagínense que lo que hace es, a lo mejor el mismo robotito tiene su articulación, pero rotó, por ejemplo, y tiene una articulación también prismática, ¿no? Entonces, imagínense que rotó, pero, a ver, déjenme, ¿qué? Ya lo borré. Bueno, vamos a ver rápidamente, ya lo había borrado. No sé qué le piqué, pero creo que borré todo de este slide. Rápidamente, BXY, el vector BXY nuevo sería traslación, tanto en X como en Y, ¿sí? Más rotación, sirve que repasamos, ¿no? Está muy largo el video, pero sorry, hay que ver las transformaciones básicas. Seno de phi, ¿sí? Coseno de phi. Y bueno, pues tenemos BO, X, BO, Y. Entonces, finalmente, esto, como les decía, esto significa que si un robot, por ejemplo, imagínense que tengo estas articulaciones, también una articulación prismática para poder trasladarme, ¿no? Ahí está mi efector final. Imagínense que ahora lo que pasó es que la rotación hubo así, por ejemplo, imagínense, pero mi efector final hizo que también se trasladara, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, puedo trasladarme, pero también rotar, ¿no? Entonces, roté, pero trasladé. Entonces, pues esto es el resultado, ¿no? O sea, para programar la herramienta en la ubicación espacial, pues tendría que verse de esta manera, ¿no? Jóvenes, finalmente, con esto termino. Ya, por último, ¿sí? Hay algo que se llama representación homogénea. Todo en la misma matriz, traslación, rotación. Lo que acabo de escribir en estos momentos es en X y Y, pero obviamente falta la Z. Entonces, lo que vamos a escribir ahorita es ya finalmente la matriz homogénea que representa la ubicación espacial de una herramienta, tanto de traslación como de rotación. Entonces, voy a escribirla como X, Y, por ejemplo. Eh, digamos que es sobre Z, ¿no? Entonces, sobre Z, todo esto. Entonces, digamos que es PX, PY y 1 acá, porque pues prácticamente no hay traslación sobre Z, le voy a poner que pues prácticamente ahí está en 1, más, esta es la representación homogénea, así se le conoce, ¿no? La rotación, coseno de teta menos seno de phi, como son de 3, bueno, voy a hacer la matriz, bueno, ahora sí que la voy a rellenar, ¿no? Con 1 acá. Entonces, la ecuación acá sería seno de phi, coseno
de phi, 0, 0, veo en X, veo en y Z igual a 1. Jóvenes, esto que acabamos de representar, ¿sí? Si yo lo junto, voy a sumarlos, esto que tengo aquí es importante. Coseno de phi menos seno de phi, el 0, más px, seno de phi, coseno de phi, 0 más py, y fíjense bien, 1 más 0, bueno, aquí en este caso sería, básicamente sería 0, 0, 1, y básicamente tengo, entonces, veo X, veo y 1. Jóvenes, lo que les acabo de representar es algo que se llama la matriz H. La matriz homogénea para traslación y rotación alrededor del eje Z. Así se le dice. Entonces, ¿cómo sabemos qué es el eje Z la rotación? Así, jóvenes. Nosotros representamos el eje Z llenando la matriz así. O sea, la parte Z, pues no tengo rotación, ¿no? En Z ni nada por el estilo, pero un 1 que me va a decir con respecto a Z estoy haciendo la rotación, ¿no? Entonces, si esto yo lo llego a sumar, pues nada más es PX, PY, lo demás sigue rotando sobre Z, por eso yo no sumé aquí 1 y 1 y 1, no. Aquí yo ya terminé, ¿no? Básicamente estoy rotando sobre Z. Jóvenes, esta es la matriz homogénea. Muy bien. En los siguientes videos, pues ya vamos a ver las aplicaciones de esto, más matemática para poder representar el robot en el espacio. Va a haber una tarea por ahí. Efectivamente, quisiera que escribieran un programa en Python para poder rotar un vector. Por ahí les comentaré la descripción de la tarea. Muchas gracias, jóvenes.